Dios les bendiga, Dios les guarde, estimados hermanos y amigos. Es una bendición tenerles aquí en el día de hoy. Hoy tenemos dos pastores invitados, dos maestros de las Escrituras. Entonces vamos a darle paso para que ellos se presenten, para que ellos den sus saludos. Y el tema de hoy es la importancia de los nombres progresivos de Dios. ¿Por qué es importante la doctrina con relación al nombre de Dios? Entonces vamos a invitar primeramente a nuestro hermano Jairo Araujo, pastor y maestro de la palabra del Señor. Hermano Jairo, Dios lo bendiga y lo guarde. Amén, amén, estimado varón del Señor, nuestro amado pastor Luis Polo. Me encantó mucho esa palabra clave, creo que es sobre la cual vamos a desarrollar también, y es la palabra clave, los nombres progresivos. Me encantó esa expresión y bueno, hoy estaremos hablando precisamente, antes de llegar al nombre, sobre todo nombre, de una manera básica, porque obviamente todo tema, todo aspecto temático relacionado con Dios en las Escrituras es sumamente amplio. Y bueno, hoy muy contento, muy agradecido con Dios. Qué bueno poder estar hoy desde su canal, Pastor Luis Polo, y también nuestro Pastor Andrés. Así que aquí estamos unidos con un propósito y vamos a hablar básicamente sobre esta revelación tan importante para nosotros. Amén. Así es, estimado hermano. Vamos a hablar acerca de los nombres progresivos de Dios y también tenemos invitado en el día de hoy a nuestro pastor Andrés Manzanares. Hermano Andrés, Dios lo bendiga y Dios le guarde. Bienvenido. Amén, bendiciones, Pastor Luis, Pastor Jairo. Gracias por darnos la oportunidad de venir a este canal y presentar este tema que es tan interesante y el objetivo es que podamos aprender. Entonces, listo, dispuesto no solamente para hablar, sino para recibir, para aprender como es habitual en estos programas. Así que bueno, estoy muy contento. Bendiciones también para todos los que nos ven. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo en directo y a todos los hermanos y amigos que nos verán posteriormente. Bueno, vamos a comenzar con esta materia. Realmente hablar acerca de los nombres de Dios es sumamente importante. Es una doctrina bíblica, por cierto. Y vamos a empezar con nuestro hermano Jairo Araujo. Hermano Jairo, ¿qué podemos decir acerca de la importancia de los nombres progresivos de Dios? Vamos a comenzar con el hermano Jairo, bien pueda. Amén, amén. Bueno, gracias una vez más y la invitación el día de hoy para todos y cada uno de los que estaremos conectados, ya sea en vivo o en diferido, y para todos aquellos que sean alcanzados a través de estos medios y con estas enseñanzas, y teniendo en cuenta también su importantísima pregunta, apreciado varón, queremos el día de hoy abordar el aspecto del nombre de Dios revelado, desde una cosmovisión, por supuesto, unicitaria, desde una visión monoteísta, pero desde una perspectiva bíblica, en el sentido que va más allá de lo meramente tradicional e incluso va mucho más allá de una cosmovisión o una percepción meramente judaica, que ese es el gran problema que existe hoy en el ambiente cristiano, en el argot cristiano, que se ha tratado de permear demasiado bajo el aspecto del judaísmo falso o el falso judaísmo mesiánico, una cosmovisión totalmente errónea, errada, contradictoria, contraproducente, tocante a lo que tiene que ver con el nombre de Dios revelado. Ahora, vamos entonces, teniendo en cuenta este aspecto de que el nombre de Dios revelado en las Escrituras se puede visualizar desde una perspectiva progresiva. Quiero comenzar primeramente planteando algo muy relevante, muy interesante. Número uno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en el hebreo como en el griego bíblico, podemos encontrar ciertos términos que nos dan luz respecto a lo que significa básicamente, y esto es lo que quiero hacer en estos primeros 5 minutitos, básicamente una palabra, un término en particular. Por ejemplo, cuando hablamos del nombre, la palabra como tal viene del hebreo Shem o a su vez del griego onoma. Por esa razón incluso se puede hablar del onoma de Dios revelado o
Hay una ciencia, una doctrina, una enseñanza llamada la onomatología, y es con base a la cual estaremos planteando, por lo menos a modo de bases, a modo de fundamento, los siguientes aspectos. Cuando hablamos de onomatología o el estudio de lo relacionado con el nombre, podemos ver que, por ejemplo, la palabra Shem, hebrea, o Noma, griega, significan literalmente eso, un nombre, pero desde la cosmovisión bíblica o desde una óptica bíblica, los nombres como tal van mucho más allá de un mero rótulo, incluso tienen un significado sumamente relevante y profundo. Por ejemplo, cuando se habla de nombre, se habla de autoridad, se habla de origen, se habla de causa, se habla de esencia. Y la palabra como tal, hebrea, para Shem, significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchas veces está siempre relacionada tanto con nombre, con autoridad, con causa e incluso con propósito, con llamado. Ahora, quiero mencionarle básicamente en cuanto a la importancia del nombre en general. Como bien hemos hablado, existe la onomatología, el estudio de los nombres en general. No solo es relevante, es emocionante, es apasionante el estudio de los nombres en la Biblia, en el sentido general, porque todo en la Biblia tiene un alto significado. Por ejemplo, cuando hablamos de nombres de ciudades, nombres de personas, nombres de individuos, nombres de ángeles, nombres en todos los sentidos, siempre tienen una connotación, nombres de individuos, nombres de personas en particular, ya sean estos de Dios o no. En las escrituras siempre encontramos una alta significación, una relevancia muy importante y una revelación muy interesante. Cuanto más y más aún cuando se habla del nombre de Dios. En tiempos bíblicos, quiero mencionarle por lo menos unos aspectos sumamente básicos. Por ejemplo, en tiempos bíblicos, el concepto del nombre como tal y desde una visión bíblica, el concepto del nombre encierra un significado que no tiene en la actualidad para muchos, lamentablemente, y por lo general ya en la actualidad o en el presente, cuando se habla de nombre, básicamente, en muchas ocasiones, simple y llanamente se limita a un simple rótulo sin mayor significado. No obstante, en las escrituras, un nombre siempre encierra un significado muy, muy especial. Eso básicamente podemos ver que incluso en las escrituras encontramos, además de que el nombre encierra un significado muy valioso en las escrituras, también podemos mirar que un nombre era mucho más que un mero sustantivo, mucho más que un título, define a quien lo posee. En este caso, tenía la connotación y la denotación de definición de quién era poseedor de ese nombre. Incluso encontramos en algunos pasajes de la Biblia precisamente el hecho de que cuando se hablaba de raer el nombre de alguien era realmente algo muy, muy relevante, muy significativo en la Biblia. En tercer lugar, podemos decir que en la Biblia el nombre también, y esto es muy relevante y obviamente aplicado a Dios, de quien estaremos hablando, en la Biblia el nombre significa la presencia misma de quien lo posee. Por ejemplo, en 1 Reyes 18:24, Elías, el profeta, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Isaías capítulo 30, versículo 27, es muy relevante en cuanto a este aspecto de que en la Biblia el nombre significa la presencia misma de quien lo posee, porque el texto sagrado dice: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Escuche eso, el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Así que es muy interesante el nombre en la Biblia entonces, y con esto quiero dar paso a decir simplemente algunos aspectos más para dar espacio a lo que prosigue, y es que el hecho de que hablemos del nombre hoy, sobre todo desde una cosmovisión de la onomatología del nombre de Dios en la Biblia, tenemos claro, número uno, y repito esto, que el nombre en la Biblia encierra un significado muy relevante, mucho más allá de un rótulo solamente o un sustantivo sin mayor relevancia o significado. Número dos, un nombre en la Biblia es mucho más que un título, mucho más que un sustantivo, define
a quien lo posee. Número 3, el nombre en la Biblia y sobre todo relacionado con Dios siempre está relacionado con la presencia misma de quien lo posee. Estar incluso o ser enviado en nombre de alguien significaba ser portador de la autoridad de esa persona. Eso es lo que encontramos en Hechos 4, 7 al 10, cuando se cuestiona a Pedro y a los apóstoles en nombre de quién, en este caso en 4, 7, específicamente al apóstol Pedro, en qué nombre o con qué autoridad habéis hecho esto. Y él declara el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que básicamente dar un nombre en la Biblia es un asunto sumamente relevante y muy trascendental, específicamente y especialmente hablando del nombre de Dios revelado progresivamente en las Escrituras. Si quiero cerrar este espacio, a la vez recomendando y a la vez haciendo alusión a algo que me llamó mucho la atención, hay una enseñanza, dicho sea de paso, que se la recomiendo de principio a fin, de quien actualmente es nuestro presidente nacional de la Iglesia, Pastor Joaquín Jiménez. Y en resumen, él dice, hablando de la importancia del nombre, lo siguiente: el nombre de Dios nos habla no solo del autoexistente Dios, el yo soy, sino también de la manera como Dios se puede relacionar con el hombre. El nombre de Dios literalmente es un medio para que el hombre pueda relacionarse con Dios. Y dice algo muy relevante: sin tener la revelación de su nombre, el hombre no puede relacionarse con Dios. Y note un detalle muy importante. En la Biblia dice, el nombre habla de la persona, habla de la presencia misma, y es el medio para revelarse o darse a conocer y ser identificado. Hay un texto muy hermoso que aparece en Éxodo 3, 13 al 15, que él menciona y declara de la siguiente manera. En Éxodo 3, 13 al 15, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Escucha esto. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Escucha, este es el nombre memorial. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que básicamente el nombre de Dios realmente es y tiene una trascendencia maravillosa en las Escrituras. Quiero dar paso a nuestro amado pastor Luis Polo. Amén, amén. Bueno, para comenzar, esta primera parte está excelente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y de verdad me llama mucho la atención porque realmente el nombre, una de las características del nombre es que representa la presencia de Dios. Es más, por causa de eso es que Dios dice que su presencia está en el templo porque su nombre había sido invocado en ese lugar. Hermano Andrés, ¿qué puede usted decirnos acerca de esta temática? Ya escuchamos un bosquejo muy desglosado de parte de nuestro hermano Jairo Araujo. Me parece que dio unas pinceladas de verdad muy, muy interesantes. No podríamos abordar cada detalle que habló el hermano Jairo, ¿verdad? Pero sí podríamos rescatar algunas cosas. En virtud a eso, hermano Andrés, ¿qué nos puede usted decir acerca de la importancia de los nombres progresivos de Dios? Gracias, hermano, y gracias también al pastor Jairo por esta intervención. Y bueno, una de las cosas que me llama la atención es como él inicia, y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es muy pertinente, y es el significado del nombre, la importancia del nombre desde una cosmovisión bíblica, ¿no? Porque sabemos que, digamos que en la actualidad nosotros tal vez para nombrar a alguien lo nombramos mirando qué significa el nombre, muchas veces simplemente si ese nombre nos parece agradable, nos parece llamativo o algún famoso lo tiene, pero en el contexto bíblico entonces esto va más allá de lo que nosotros acostumbramos, aunque ciertamente en ocasiones se indaga, ¿no? Para poner el nombre a una persona sobre todo.
Y es interesante que entonces en la escritura, lo que yo podría retomar y concluir de su primera parte de la intervención, es que el nombre expresa la personalidad del individuo hasta tal punto que conocer el nombre de alguien implica conocerlo íntimamente e incluso, yo quisiera notar, podría llegar hasta tener cierto dominio o cierta autoridad sobre esa persona. Mire, por ejemplo, la historia de Jacob, ¿no? Cuando él está ahí, que le dicen, bueno, declárame ahora tu nombre, le pregunta al ángel de Jehová y la respuesta es, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Entonces, todo esto en realidad tiene una connotación muy interesante y también yo quisiera agregar que encontramos los denominados nombres teofóricos que proporcionan información sobre las modalidades y la difusión de la praxis religiosa y la piedad familiar. Es decir, el nombre en la Biblia tiene que ver mucho con la creencia en los relatos bíblicos, claramente los creyentes en el único Dios verdadero. Y esto también tiene muchas implicaciones, ¿no? Los nombres teofóricos se dan por la piedad familiar, pero también podemos encontrar que hay nombres que se dan por lugares, por hechos o por acontecimientos. Mire, por ejemplo, la historia de Icabod en primera de Samuel capítulo 4, verso 21. El texto mismo dice que al niño le puso Icabod, que significa de dónde está la gloria, porque dijo la gloria de Israel se ha ido o ha sido quitada. Entonces podemos ir viendo cómo el nombre era afectado de muchas maneras y también encontramos en las escrituras muchos sucesos o acontecimientos donde se le cambia el nombre a ciertas personas y por esto también podría tener que ver con la autoridad de un padre o de un soberano o de un gobernante. Pues Génesis 35:18 es un buen ejemplo, un cambio de soberano, que un rey asciende, tal vez le da autoridad a otra persona y cambia su nombre. Pueden ver ustedes también la historia de José, pero también hay un buen ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 23 y el verso 34. Entonces creo que es una buena introducción. Simplemente es esto es como para agregar un poco más y para resaltar esta parte, la importancia de los nombres en los sucesos bíblicos, que entonces va más allá de ser algo simplemente que sí ocurrió, sino que también aún en el Nuevo Testamento vemos eso, por ejemplo, en la historia de Pedro, en la historia de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol cristiano Pablo, y así que es muy importante este tema de los nombres. Entonces, esto es para resaltar la trascendencia que esto tiene y por obvias razones cuando llevamos esto a Dios, vamos en algo muy profundo y nos lleva a entender y a aprender muchas cosas interesantes. Bueno, eso realmente es una gran verdad, lo que también escuchamos de parte de nuestro hermano Andrés. Hay algo que me llama la atención y es cuando Dios le cambia el nombre de Oseas por Josué. Creo que es interesante. Dios le cambió a varias personas los nombres porque el nombre representa el carácter de la persona, también representa el ministerio de la persona. Y bueno, pero creo que cuando Dios le cambia el nombre de Oseas a Josué es por causa de la misión que Dios le va a encomendar a Josué para conquistar la tierra prometida. Pero, hermano Jairo, díganos, con relación a esta temática de los nombres, realmente es importante, qué tan importante, es decir, qué tan importante o en qué consiste la importancia de conocer los nombres de Dios para que usted nos responda y introduzca pues también la continuidad de su participación. Excelente, excelente y muy importante. Y a modo de repaso de los por lo menos últimos 2 o 3 puntos que mencionó nuestro amado pastor Andrés, hay que tener en cuenta que en la Biblia, incluso cuando se habla de nombre, dar un nombre a alguien, en este caso cambiarle el nombre, incluso equivalía, además de cambiar o de adjudicarle una función en particular, también equivalía a poseerlo, controlarlo. Incluso la vitalidad, esto está íntimamente relacionado con la fundamentalidad, con lo primordial, diría yo, con lo indispensable de conocer la revelación del nombre,
Porque en Isaías 43:7, por ejemplo, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y como ya habíamos mirado, el nombre es un medio para tener una relación con Dios. El nombre habla de su identidad, pero también habla de tener la oportunidad de conocer a Dios mismo y además no solamente conocer su nombre, sino estar bajo su nombre. Por eso incluso ser bautizado en el nombre de alguien bíblicamente significa pasar a pertenecer a ese nuevo dueño, en este caso sobre el nombre de quien fuimos bautizados. Y es muy interesante que el cambio de nombres, cuando uno va a la Biblia, los cambios de nombres siempre los hacía alguien que tenía autoridad sobre a quien se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, Adán daba nombres porque él había recibido autoridad delegada desde el mismo Génesis 2:19. O el faraón Necao hizo cambio de nombres. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, que Dios, como la máxima autoridad, Dios le dio vida al primer varón, Adán, y le puso el nombre. Pero también encontramos que a otros Dios les dio el nombre antes de nacer. Por ejemplo, uno llamado Maher Salal Hasbaz, que era hijo de Isaías, o Jezreel, o incluso a Loruama, Loami. Vemos en la Biblia que Juan, el mismo amado Señor Jesucristo, a través de una revelación previa a su nacimiento, se da la revelación progresiva de ese nombre. A otros vemos en la Biblia que Dios les cambió el nombre, como bien lo mencionaba nuestro pastor Luis Polo. Vemos, por ejemplo, que Abraham por Abraham, Sarai por Sara, Jacob por Israel, Salomón por Jedidías, Jacobo por Boanerges. Y así vemos que a Juan también se le cambia, se le suplanta ese nombre, o se le cambia Simón, por ejemplo, del hebreo, por Cefas, del arameo, a Pedro, al griego. Es decir, en la Biblia encontramos que hay una serie de cambios de nombres. Hay otros que desde esa misma perspectiva les cambiaron los nombres. Por ejemplo, vemos a José o al que mencionaba muy bien, y quiero en este caso hacer un pequeño apunte que puede servir para llamar la atención. Alguien llamado Oseas en la Biblia Oseas es salvación, pero se le cambia el nombre por Josué, que es Jehová es mi salvación. Y en este caso, ahí es donde algunos personajes, obviamente el asunto del nombre, de no solamente el nombre del eterno Dios como tal, sino del eterno Dios revelado, que es el Mesías mismo. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento personajes como Josué, cuyo nombre viene de Yehoshua, o como Jesúa, cuyo nombre viene de Yeshua, de los cuales algunos rabinos incluso hablan de que ya el nombre del Mesías, el nombre del Eterno ya estaba revelado desde la antigüedad, pero en un momento voy a hacer un comentario al respecto. Y así encontraríamos una cantidad de personajes. Aquí entonces, en este aspecto, quiero mencionar a modo de una visión de alguna manera pedagógica y un mejor entendimiento. Y aquí quiero recalcar lo siguiente. Por ejemplo, el nombre Jesús, el nombre del Mesías, para nosotros es el nombre que, si lo vemos desde un punto de vista histórico, ese nombre era bastante común. Es decir, no fue que Jesús, el nombre como tal, apareció recién en la época en que Jesucristo nace, sino que ya el nombre Jesús o las raíces de su nombre incluso tienen una antigüedad, como por ejemplo, ya lo habíamos observado en Nehemías 10:9, se habla de Jesúa, cuyo nombre viene del hebreo Yeshua. Pero también encontramos en Josué 1 un hombre llamado Josué, cuyo nombre viene del hebreo Yehoshua. Y obviamente ahí es de donde encontramos las raíces del nombre. Pero aquí es donde viene algo muy importante. Y es que en Dios y aplicado a Dios, en todo lo que tenga que ver con Dios, los nombres y aún los títulos se vuelven absolutamente exclusivos. Esto es muy importante porque vamos a ver básicamente 4 cosas que quiero mencionarle y con base a ello seguiremos desarrollando algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se habla en la Biblia referente a nombres, si uno lo ve única y exclusivamente desde el punto de vista gramatical, sabemos que los sustantivos son títulos, son rótulos, son nombres aplicados para identificar algo, alguien, etc. Pero cuando se habla en la Biblia de nombres, y también tomamos la cosmovisión gramatical, sabemos que hay nombres que son nombres genéricos, pero también hay nombres que son comunes
pero también hay nombres que son propios. Por ejemplo, cuando hablamos de un nombre común, hablamos, por ejemplo, de padre, de madre, de tío, un nombre común. O incluso cuando hablamos de nombres de personas, hay nombres que son muy comunes, pero en Dios sus nombres, y en especial su nombre, sobre todo nombre, se vuelve absolutamente exclusivo. E incluso los títulos de Dios, en Dios y aplicados a Dios, ya sea que Él mismo se los dio, o bien sea que el pueblo se los haya adjudicado, se los haya dado a Dios, como por ejemplo Elohim, vemos que en Dios adquieren un estatus de exclusividad. Y eso es lo que quiero hacer énfasis. Por ejemplo, cuando hablamos de títulos de Dios, los títulos de Dios básicamente destacan características o funciones particulares en Dios. Pero cuando hablamos, en segundo lugar, de nombres generales de Dios, ellos destacan o se enfocan más que en características o funciones particulares. Los nombres generales de Dios en la Biblia se enfocan o destacan o se especializan exclusivamente en atributos de Dios, en virtudes de Dios, en aspectos mucho y muy especiales de Dios. Y en tercer lugar, encontramos en la Biblia, y esto servirá como un bosquejo de lo que estaremos desarrollando, el nombre memorial de Dios. El nombre memorial de Dios en las Escrituras, que define e identifica a Dios, identifica algunos aspectos básicos que mencionaré en un momento. Y en cuarto lugar está el nombre sobre todo nombre, del cual es el único nombre en el cual la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre reúne todos los aspectos anteriores en un solo nombre. Reúne todas las particularidades de los títulos de Dios, todos los aspectos de los nombres generales de Dios, todos los detalles del nombre memorial de Dios, que algunos le han llamado el nombre impronunciable de Dios, basado en tradiciones, pero también está algo muy importante y es el nombre sobre todo nombre de Dios, del cual o en el cual se reúnen todos los anteriores. Y para dar paso a nuestro hermano Andrés también, a nuestro hermano Luis Polo, quiero mencionar básicamente esto a modo de una explicación mucho más cercana y a la vez sucinta de esto. Cuando hablamos de títulos de Dios, por ejemplo, los títulos siempre están relacionados, nombres y títulos, pero vamos a empezar con los títulos de Dios en la Biblia, siempre están relacionados con funciones o características especiales particulares de Dios. Y aunque en términos generales vemos que los títulos son impersonales, es decir, no se aplican a ninguna persona o individuo en concreto, sino que más bien son generales. Por ejemplo, el título pastor, doctor, médico, locutor, padre, madre, hijo, etcétera, son nombres que propiamente son impersonales, pero cuando se aplican a Dios, aún sus títulos cobran una vitalidad y cobran además de una exclusividad, una personalidad. En otras palabras, cuando se habla de títulos en Dios, hasta sus títulos son absolutamente muy particulares. Por ejemplo, en Dios vemos que sus títulos, repito, tienen un grado de exclusividad, pero también son títulos dados por Él mismo en su palabra. En su mayoría, los títulos de Dios no se los dio el pueblo, sino que Él mismo se dio a sí mismo sus títulos y en su palabra, y aunque son usados por el pueblo de Dios, muchas veces algunos adjudicados de parte del pueblo para referirse a Dios, no obstante, en Dios y solo en Dios se vuelven absolutamente exclusivos. Por ejemplo, el Padre, el Señor, el Creador. Cuando vamos a Malaquías encontramos esos términos. Él dice, ¿y si soy Señor? ¿Y si soy Padre? ¿Y si soy Dios? Él habla de esos títulos extraordinarios y exclusivos, pero cuando habla de Padre aplicado a Dios, por supuesto, es superlativamente distinto y a la vez incomparable con cualquier título aplicado a cualquier ser humano. Títulos como Padre, como Señor, como Adonai, como Elohim, como Dios, que también en griego es Theos, o por ejemplo, nombres comunes que realmente se aplicaban a otros. Si se lo aplica a un padre terrenal cualquiera, pues simplemente es un nombre común para alguien, pero en Dios sus títulos son exclusivos de Él. Padre, por ejemplo, si tomamos el Nuevo Testamento, Hijo, exclusivo, Espíritu Santo, exclusivo. ¿Por qué? Porque en Dios ese título, que aunque es un nombre común, no es un nombre propio, sino un nombre común, pero en Dios
cobra exclusividad. Padre, porque solo Él es creador en el sentido de Padre. Hijo, porque solo Él es regenerador en el sentido, más bien redentor en el sentido del Salvador que Él es. Y Espíritu Santo, regenerador, porque solo Él es regenerador en ese sentido. Así que aún los títulos de Dios son exclusivos cuando se le aplican a Dios. Igual sucede con los nombres generales que destacan atributos, virtudes y aspectos especiales de Dios. Por ejemplo, Él se presentaba como el omnipotente, como el todopoderoso. Y eso, la pregunta es, ¿cuánto les califica este nombre general de Él llamarse todopoderoso? Solo Él, absolutamente solo Él. Son exclusivos. Si hablamos del nombre memorial de Dios, que en este caso habla de su identidad, habla de su naturaleza, habla de su presencia, habla de su propósito, habla de su poder. Es un nombre personal, el Yod-Hei Bat-Hei, el famoso YHWH o YHWH, el yo soy. Es algo muy, muy exclusivo de él, algo que es absolutamente exclusivo y pues mucho más el nombre exclusivo de Dios. Así que esto básicamente me gustaría, por ejemplo, preguntarle a nuestro amado hermano Andrés. Sé que él nos va a ayudar en algunos aspectos muy importantes, teniendo en cuenta siempre estas connotaciones de que hay títulos de Dios, hay nombres generales de Dios, hay nombre memorial de Dios, porque en el Antiguo Testamento ese fue el nombre memorial de Dios, que no se reveló así a antecesores de Moisés, por ejemplo, pero a él se le menciona en Éxodo 3 como el yo soy. Y es muy interesante que cada uno de ellos va aplicando también una revelación progresiva de quién es Dios, así como ocurría con los atributos que van mostrándonos algo de Dios. Aquí en el tema de los nombres, de igual manera, podemos conocer más de cerca algo acerca de Dios. Y yo sé que obviamente hay mucho que abordar, pero me gustaría escuchar algunos de los aspectos de estos nombres y luego dar algunos apuntes más al respecto. Bueno, realmente este tema es muy amplio y bueno, cada vez escuchamos un aporte más y para ir incrementando lo que es el conocimiento y tener un poco una cosmovisión más completa de este tema. Pero antes de pasar al hermano Andrés Manzanares, el cual yo sé que va a edificar más conocimiento sobre lo dicho ya por nuestro hermano Jairo Araujo, quisiera resaltar algo del hermano Jairo, y es que él me llama la atención, porque esto sí quiero decirlo por causa de los falsos judíos mesiánicos, es que encontramos a Oseas, el general judío, Oseas, que el hermano Jairo dice que significa salvación. Pero Dios le cambia el nombre de Oseas por el nombre muy conocido, Josué. En el hebreo, Yehoshua, ¿verdad? En el hebreo, Yehoshua. Ahora, en el hebreo se utilizó la palabra Yehoshua, que es la forma completa o alargada, y también encontramos la forma corta, Yeshua. Dos cositas rápidamente. Primero, vemos, porque los falsos judíos mesiánicos dicen que solamente hay que decir Yeshua, porque ese es el nombre sagrado del Mesías. Y si no se dice así, entonces estamos mal. Pero en el hebreo, en primera instancia, la forma alargada, Yehoshua. Con el tiempo se acorta, Yeshua. Y me llama la atención que después de la cautividad de Babilonia, se tradujo del hebreo al arameo. Y esos libros se llamaron Targumín, o los Targum o los Targumín, que son los libros producto de la traducción del arameo del hebreo al arameo. Posteriormente, 2 siglos aproximadamente antes de Cristo, aparece la Septuaginta, que es la traducción del arameo al griego. Y resulta que estos
sacerdotes celosos de la ley y que eran guardianes de la tradición, tradujeron la palabra Yeshua a la palabra griega Jesús. Así que nadie se imagina o nadie pensaría que estos celosos de la ley, sabiendo el significado de la palabra Yeshua, al traducirlo al griego por la palabra Jesús, obviamente la morfología, la sintaxis cambia, ¿verdad? Cambia su pronunciación, pero queda reservado, ¿verdad? Su significado, y es que el Señor es salvación. Cuando aparece el Señor Jesucristo, Jesús usa en varias oportunidades la Septuaginta. Para los días de Jesús se utilizaba o se leía la palabra Jesús en griego, que venía de la palabra aramea y de la palabra aramea del hebreo Yeshua. ¿Y para qué les digo todo esto? Porque fíjense, estimados hermanos, que ni para Jesús, ni para los apóstoles, ni para los 72 sacerdotes que escribieron la Septuaginta, ni para la historia dentro del pueblo judío, por lo menos hasta el año 70 después de Cristo, ellos no veían no veían ningún problema en que la palabra Yeshua del hebreo fuera pronunciado como Jesús en el griego. La forma gramatical cambió. Obviamente, al cambiar la parte gramatical, obviamente cambia la fonética. Pero lo importante es que nunca cambió su significado y su autoridad. En virtud a eso, es que, obviamente, por causa de las traducciones, llegamos al nombre del Señor Jesucristo. Gramaticalmente, diferente. Fonéticamente, obviamente. Pero su significado permanece y su autoridad también. Los discípulos dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre los demonios se sujetan. En tu nombre. ¿Cuál nombre? Bueno, del hebreo Yeshua. En ese nombre los demonios se sujetaban. Pero hoy en día, en el siglo XXI, nosotros invocamos el nombre de Jesús y los demonios se sujetan. Y la razón por la cual los demonios se sujetan, como se sujetaban en los días de los apóstoles, es porque obviamente la fonética cambió, la gramática igual, en el sentido de que la forma es distinta en escribirse, la fonética igual manera, pero su autoridad es la misma. Su autoridad para echar demonios es la misma, para invocar y hacer sanidad es la misma, y invocar el nombre de Jesús sobre las personas en el bautismo tiene su autoridad. Hermano Andrés Manzanares, de verdad que sí. Hermano Andrés, háblenos de, no sé, ¿tiene usted en mente un nombre que quiera resaltar acerca de los muchos nombres que encontramos de Dios en el Antiguo Testamento, por medio de la cual Dios revela de sí mismo al pueblo de Israel? Sí, bueno, estaba pensando en algo parecido a lo que usted menciona y es interesante lo que decimos, ¿no? Que esos nombres, cada nombre en cierta medida destaca alguna característica, y esto probablemente tiene que ver con un antropomorfismo, es decir, Dios elige comunicar parte de lo que Él es. Los que nos han seguido en diversos programas saben que hemos hablado de cómo conocer a Dios, y no porque nosotros pretendamos tener un conocimiento absoluto, sino precisamente destacando eso, la imposibilidad de conocer todo lo Dios en lo eterno, grande que Él es, pero asimismo cómo lo podemos conocer en su revelación general, en la experiencia, también en su revelación por medio de las escrituras, en la palabra de Dios. Y es interesante que estos nombres entonces a veces destacan alguna característica, y para que vayamos entrando en esto, yo voy a ir dando un breve esbozo y les agradecería si ustedes quieren ir comentando.
Y el primer nombre, en realidad, pues no lo vamos a destacar todos, pero sí quisiera destacar Elohim, ¿no? Elohim, que es muy interesante porque este nombre a veces se presta para mucha controversia. Creo que literalmente algunos lo traducen como dioses, pero más allá de eso, lo primero que quisiera decir es que lo encontramos unas aproximadamente 2570 veces en el Antiguo Testamento. Elohim viene o ha sido explicado como un plural del nombre Eloah. Y algunos eruditos afirman que aunque la expresión o la forma gramatical de este nombre es plural, el significado es singular. Incluso muchos piensan que implica majestad o majestuosidad, y entonces también se podría entender como un superlativo. Y hay varios usos para esta expresión en las escrituras, para este nombre. Dioses en un sentido ordinario, Dios supremo, ocasionalmente también se aplica a magistrados, algunas veces se aplica a ángeles, dioses ajenos, ídolos, juez, poderosos, reyes. Entonces es interesante tener esto presente, ¿no? Porque comenzamos en Génesis capítulo 1. Creo que los que siguen este canal tienen muy claro eso. Génesis capítulo 1, verso 1, leo de la Biblia textual: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero tenemos en cuenta esto, ¿no? Que implica majestuosidad, que los eruditos explican que aunque que gramaticalmente se puede entender como un plural, pero que aún así su significado puede ser singular por todas las atribuciones que encontramos en las escrituras. Y déjeme ir más allá en esto para que me entiendan un poco más, mis hermanos. Y por ejemplo, Génesis capítulo 35, verso 1, se hace un uso poco común del término Elohim aplicado a los ídolos. Y leo otra vez de la Biblia textual, dice: dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y mora allí, y erige allí un altar a él que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los Elohim ajenos que hay entre vosotros. Y ellos dijeron a Jacob, dieron a Jacob todos los Elohim ajenos que estaban en sus manos y sus arcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió bajo el terebito que estaba en Siquén. Entonces, en este caso vemos varias menciones de la palabra Elohim, así que habría que entender esto en su contexto, y también habría que entenderlo en el contexto no solo del pasaje bíblico, sino en el contexto de una articulación de todas las escrituras, porque es claro que entendemos la Biblia a partir de la Biblia, explicamos la Biblia a partir de la Biblia, y ahí entonces podemos encontrar una articulación. ¿Qué es lo que quiero decir? Antes de explicar el significado que podría tener Elohim para nosotros, quiero decir que de la palabra Elohim o del nombre Elohim no se puede interpretar rápidamente una pluralidad de dioses o una pluralidad de personas en la deidad, porque hay que tener en cuenta entonces todo lo que he mencionado antes. ¿Cómo se podría entonces entender todas estas declaraciones? Se podrían entender a partir de estudiar contextualmente todas las escrituras y así poder desarrollar una doctrina consistente de Dios. Entonces, Elohim, majestuosidad, poderío, el poder de Dios, la grandeza de Dios, lo encontramos en Génesis 1:1. Nos muestra lo grande que es Dios y el gran poder que Él tiene para crear todo lo que existe de la absoluta nada. Porque Dios creó el universo ex nihilo. ¿Qué significa eso? No había materia, no había tiempo, no había espacio, no había absolutamente nada. Cuando no había absolutamente nada, Dios llama las cosas a la existencia. Entonces podemos ver lo grande, lo poderoso que es Dios, y esta declaración de Génesis capítulo 1 precisamente nos muestra eso: el poderío de Dios, creador del cielo y de la tierra, que es consistente con lo que los científicos están hablando hoy en día, de que el universo en algún punto comenzó a existir, que es consistente con lo que siempre ha hablado o hemos hablado los creyentes, los cristianos, lo que se habló desde el judaísmo, como Jehová, como Dios, como Yahweh o Yahvé, que ya entraremos en eso también, creador del cielo y de la tierra. Y este nombre entonces destaca esa majestuosidad de Dios, ese poderío de Dios que puede crear a partir de lo no creado. Y
Ahí es donde la escritura declara que lo que para nosotros es imposible, claramente para Dios es posible. Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 1 nos muestra un Dios muy poderoso, sumamente poderoso, un Dios que su poder no se equipara a nada, porque crear de la nada, los seres humanos pueden inventar muchas cosas, pero solamente Dios puede crear. Así que es muy importante tener esto en mente. Dios creador, aunque muchas filosofías proponen cosas distintas hoy en día, creo que la doctrina y la declaración consistente, incluso filosóficamente, es que nada puede salir de la nada. También lo hemos sostenido en muchos programas que hemos tenido, y Dios es ese creador, ese es lo que llama a la existencia todo lo que existe. Y por eso le adoramos, porque como creación nos debemos a Él y reconocemos que lo que somos es gracias a Él, porque el mundo, todo lo que hay, fue creado por Dios. Bueno, mi amado hermano, antes de dar el espacio al hermano Jairo, quiero hacer un anuncio publicitario. Vamos a hacer aquí vamos a abrir un paréntesis, y es lo siguiente. Resulta que el hermano Jairo Araujo es pastor, es pastor, y aparte de eso, él es escritor, y aparte de eso, él es conferencista, y aparte de eso, él es maestro de las escrituras. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que se suscriban al canal de él. Realmente es una gran bendición. Ahí está. Ese es el canal del hermano Jairo Araujo. Se llama Jairo Araujo y tiene ahí JA Reflexiones, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estar en el canal del hermano Jairo. Yo he escuchado muchas de sus enseñanzas. Son una tremenda bendición. Y realmente yo recomiendo el canal del hermano Jairo Araujo. Se llama así, Jairo Araujo. Y así está en pantalla. Bueno, aparte de eso, también tenemos Perdón, a nuestro yo también hermano. lo quiero recomendar, el canal del Pastor Jairo. Y lo quiero Sí, recomendar porque vean, hermanos, vayan ustedes, es que él nos está debiendo eso a los que seguimos el canal, pero vayan ustedes unos 4 años atrás. Van a encontrar unos mini documentales que son muy interesantes. Por ejemplo, de eso que estamos hablando, la creación del universo, Dios, la existencia, teoría de la evolución. Son cosas que también se tratan en otros canales, pero son mini documentales que incluso para estudios bíblicos, para mostrarlos en células, les van a servir. Entonces, también les recomiendo esa parte del canal del canal del Pastor Jairo. bueno, aquí tenemos el canal del hermano Andrés Manzanares. Bueno, el hermano Andrés Manzanares, él es pastor, también es escritor, maestro, es abogado de profesión, es músico. Bueno, y este es el canal del pastor Andrés Manzanares. Se llama Andrés Manzanares y dice Cosmovisión Cristiana. Entonces, vamos a apoyar a estos canales y realmente son una gran bendición. Antes de darle nuevamente el espacio al hermano Jairo, tocando rápidamente el nombre de Elohim. Mire, la palabra Elohim, o sea, si se va a traducir tal cual como está ahí, tiene que decir dioses. La palabra Elohim es una palabra plural. Entonces, si es plural, entonces es dioses, ¿verdad? Dioses. Ahora, si es tomado para Dios, obviamente no podemos decir dioses, tenemos que decir Dios. Pero Dios, pensando en que este Dios tiene una pluralidad de atributos divinos, ¿verdad? Que solamente son prerrogativas de él. Ahora, no podemos hablar de la palabra de Elohim para hablar de personas, porque es que Elohim en el plural, aparte de, no puede, o sea, Elohim es dioses o Dios, pero no personas, es dioses o Dios. Dioses refiriéndose a los dioses paganos, dioses, o Dios refiriéndose a ese Dios que es excelso, grande, poderoso, maravilloso.
pero usted nunca puede decir que dioses es personas. No. O Elohim es dioses paganos, o Elohim es Dios, refiriéndose al Dios eterno, majestuoso, poderoso, en fin. Bien. Estimado hermano Jairo, de verdad esto ni qué hablar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos puede aportar en relación a lo que ya ha dicho y a lo que el hermano Andrés Andrés Manzanares también nos ha expresado en el día de hoy? Ok, bueno, muy interesante. Y bueno, viene a mi mente las palabras de un erudito, teniendo en cuenta que era trinitario, pero él dijo, hablando de Elohim en alguna ocasión, que pensar o decir o sugerir siquiera que Elohim o Elohim allí se refiere a pluralidad de divinidades o pluralidad de Dios, es incluso ser deshonesto con el monoteísmo judío, teniendo en cuenta también que Moisés, quien fue el agiógrafo, el hombre inspirado para escribir el Génesis o el Bereshit, no era, entre otras cosas, politeísta y mucho menos trinitario. Así que básicamente ese término hace alusión, y eso es lo que hemos venido hablando, es un título realmente muy interesante de Dios, pero que en Dios literalmente se vuelve total y absolutamente exclusivo. Y para ir redondeando entonces las ideas ahora y transmitirle algunos aspectos básicos, quiero llegar a los siguientes aspectos que nos van a ayudar y al menos nos van a dejar una visión general al respecto. Por ejemplo, cuando hablamos de el nombre y hablando ya de el nombre, y quiero hacer hincapié en esto, el nombre sobre todo nombre de Dios revelado, bueno, si vamos nosotros a las escrituras, debemos decir en honor a la verdad como tal, y es que en el Antiguo Testamento el nombre sobre todo nombre de Dios propiamente dicho como tal no fue revelado, pues la revelación fue progresiva. Por ejemplo, vemos en Éxodo 6:3 algo de esa progresividad de su revelación de su nombre. Él dice, aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, yo sé que hay una discusión amplia sobre Jehová, Jehová, Yahvé, Jehová, etcétera. Pero el punto es simple y llanamente, en mi nombre, el impronunciable nombre, no me di a conocer a ellos. Pero más adelante, hablando de esa progresividad, en Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El Eterno estaré presente. ¿Cómo? En esa manifestación gloriosa como Redentor y Salvador. Ahora, hubo varias ocasiones donde vamos a hacer un pequeño recuento, voy a tomar la menor cantidad de minutos posibles, donde varios hombres de Dios le preguntaron a él por su nombre, pero no les fue revelado el nombre sobre todo nombre. Por ejemplo, cuando vemos a Jacob en Génesis 32:29, o a Moisés mismo en Éxodo 3:13 al 14, o a Manoa y a la madre de Sansón preguntando sobre el nombre, se les habla de ¿por qué preguntas por mi nombre? O se dirá, o les dirás, el yo soy te ha enviado. O simplemente, ¿por qué mi nombre? Preguntas por mi nombre, que es admirable. Aún incluso en la profecía mesiánica, donde se habla sobre el nombre, en Isaías 7:14 y en Isaías 9:6, encontramos las características del Mesías, que en nuestra cosmovisión bíblica, desde la cual estamos planteando esta serie, Dios manifestado en carne, encontramos las características, pero no el nombre propiamente. Se habla de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el proceso de revelación del nombre sobre todo nombre es tan maravilloso que Dios nos reveló sobre todo su nombre, sobre todo nombre en el Antiguo Testamento, aunque algunos rabinos judíos dicen que el nombre del Mesías ya está incluso de manera muy interesante, a modo de código desde el mismo Antiguo Testamento, ya está revelado, por ejemplo, como bien lo explicaba nuestro pastor, el término extendido Yehoshua o Yeshua, de donde viene o Josué o Jesúa. Sin embargo, Dios
dio profecías acerca de lo que sería la revelación de su nombre, en Isaías 52:6, por ejemplo, o en Zacarías 14:9. Llega un punto donde se habla de que Jehová será uno y uno su nombre, una revelación de una progresión de la revelación de su nombre, y eso es muy interesante. Incluso la razón por la cual los judíos, básicamente desde la cosmovisión judaica, designan a Dios con la palabra Elohim, teniendo en cuenta que ellos lo hacen desde el entendimiento del monoteísmo, no desde el entendimiento politeísta o pluralista, sino desde el entendimiento del monoteísmo. Elohim, que ya bien nos han explicado, un término que ciertamente es un término plural, majestático, plural de majestad, de atributos de Dios, incluso algunos lo traducen como el fuerte con múltiples atributos, aunque era un nombre común, Elohim, pero en Dios, eso es lo que habíamos dicho, se vuelve tan exclusivo. ¿Por qué? Porque aunque muchos podrían ser llamados Elohim, cuando se aplicaba a Dios era absolutamente exclusivo, porque en él estaban todos los superlativos del poder, de la grandeza y de la majestuosidad de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, no obstante, hay varios títulos sobresalientes, uno de ellos, por ejemplo, Adonai, pero hay otros. Incluso en el Antiguo Testamento se habla de una palabra hebraica que es El, no Elohim, sino El, que es usada para designar al Dios de los hebreos también, y similar a la palabra griega Theos, que también es una palabra usada en el Nuevo Testamento para Dios. Y cuando se agregaba algo a esa palabra El, ocurría lo que se llamaban las expresiones compuestas de el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando se habla, hay muchísimos, realmente el listado es enorme. Yo solo les voy a dejar 8 para que lo tengan allí como una idea y vean hacia dónde vamos. Elohim, por ejemplo, es el eterno creador con todos los poderes y atributos. Génesis 1:1, que ya lo acabamos de mirar. Elión es el Señor Altísimo, Génesis 14:20. El Shaddai es el Dios Todopoderoso o el Dios Fuerte, Génesis 17:1. El Olam es literalmente el Dios Eterno, Génesis 21:33. El Ojica, el Señor tu Dios, Éxodo 25:7. El Ojenu es el Señor nuestro Dios, Salmo 99:5. Emmanuel, Dios con nosotros o con nosotros Dios, Isaías 7:14. El Gibor, el poderoso Dios, Isaías 9:6-7. Ahora, esto dentro del amplio abanico de nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y se llega a uno muy interesante que es el famoso nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento, que habla mucho de lo identitario de Dios en su naturaleza, pero también de lo memorial de Dios. Él dice que se apareció a Abraham, Isaac y Jacob como el omnipotente, pero a Moisés se le presenta con otro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y es el que en hebreo es Yod, Hei, Bat, Hei, que en este caso son las consonantes sin sílabas Y, H, W, H, o bien conocido como el tetragramatón hebreo, conocido como el nombre impronunciable de Dios. La razón tradicional, desde el punto de vista judío, es a razón del respeto y lo sagrado del mismo, ya que Dios les había dicho a ellos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No obstante, ellos lo llevaron a un extremo fanático y religioso, al punto que perdieron la conexión con él, porque recuerde, el nombre era para tener conexión con él. Del nombre impronunciable de Dios se traduce, dependiendo de las palabras con las cuales se haga la mezcla, los rabinos, los masoretas incluso usaron también ese asunto de a veces usar la palabra Adonai para unirlo, las vocales de Adonai o las vocales de Hashem, y finalmente queda o Yahvech, o Yahvé, o Jehová, o Yah, que es de alguna manera la forma resumida, poética, o Yahvé, o Jehová, o Jehová. Al agregar o conjugar este nombre Jehová, para no complicarnos con eso, se obtenía lo que se conoce los nombres compuestos de Dios. Y solo se los enumero. Hay muchos, pero solo le enumero los que más me llaman la atención. Jehová literalmente traduce la idea del que tiene existencia propia, el que existe por sí mismo, el eterno presente, el yo soy. Ahora, Jehová Jireh, por ejemplo, es el eterno mi proveedor. Jehová Rafa o Rofe, el eterno sanador. Jehová Nisi, el eterno nuestra bandera. Jehová Mekadishken o Mekadesh, literalmente el eterno Dios que me santifica. Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, Jehová Roji o Raah, Jehová Josenu,
Jehová Sidkenu, Jehová Shamar o Shama. Y es interesante que cada vez que un judío quería hacer alusión a alguno de los aspectos de Dios, como el que es paz, Jehová Shalom, o el de los ejércitos, Sabaoth, o mi pastor, Raaj o Roji, o mi hacedor, el eterno, Jehová Josenu, o el que es mi justicia, Sidkenu, o el que está presente, etcétera, o mi sanador, Rafa o Rofe, ellos acudían a alguno de estos nombres compuestos de Dios. Pero allí viene lo magistral, y con esto cierro, del nombre de Dios, sobre todo nombre revelado, y es que en todo el Antiguo Testamento no revela explícitamente, pero sí tácitamente el nombre de Dios. Y aquí viene algo que mencionaba nuestro pastor y anoté esto para decirles este comentario básico. Es cierto que gramaticalmente, morfológicamente, el nombre cambia al ser transliterado, traducido, pasado de un idioma a otro, pero es interesante que su significado y esencia es trascendente. Es cierto que gramaticalmente, morfológicamente es diferente, pero en significado y en esencia el nombre es trascendente. Y eso es lo que explica el hecho de que no solo hay una revelación progresiva, sino que ese nombre del Dios con nosotros, ese admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, él mismo dice, Jehová, mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora, literalmente sabemos hoy que ese nombre, sobre todo nombre, en ese nombre se condensa todo lo que tiene que ver con la majestuosidad de los títulos, la majestuosidad de los nombres compuestos de Dios, toda la gloria, toda la magnificencia, desde Elohim hasta Adonai y desde todos los nombres compuestos, toda la gloria, toda la sanidad, toda la paz, toda la autoridad se condensa en el nombre sobre todo nombre, de manera que Jesús, como se ha dicho, tiene su origen en el hebreo Yeshua o Yehoshua, viene a través del griego Yesous, pero note un instante bien importante. En cualquier idioma, y no lo decimos a modo caprichoso, lo decimos porque damos testimonio y me uno al testimonio del pastor Luis Polo, en cualquier idioma que se traduzca tiene el mismo significado, porque su significado, su esencia, su poder es trascendente. Jesús significa eso, Jehová o Yahová salva o salvador. ¿Esto qué infiere? Infiere que el nombre de Jesús contiene el tetragramatón hebreo en sí mismo, es decir, el nombre impronunciable para ellos de Dios incluido, la autoridad máxima. Por eso, ya sea en latín, árabe, euskera, griego, inglés, irlandés, italiano, obviamente la variación gramatical, morfológica, sintáctica cambia de una manera impresionante, pero realmente en ese nombre lo extraordinario es que en cualquier idioma al que se traduzca no pierde ni su identidad, ni su significado, ni su contenido, ni su efecto, mientras que literalmente aún la evidencia primordial es que en cualquier idioma que usted le invoque el nombre del eterno Dios, el sobre todo nombre revelado, los demonios lo entienden muy bien. Independientemente del idioma en que se pronuncie el nombre, se sujetan ante ese único y potente nombre. También los enfermos son sanados y las señales son manifestadas en ese único nombre, el nombre de Dios, Jesús, el Rey de Gloria. Hay mucho más que decir, pero puedo llegar solo hasta aquí ahora. Realmente los demonios sí entienden, ellos saben y se sujetan, ellos no tienen problemas con eso. ¿Verdad? Ellos se van, se sujetan y se van en el nombre del Señor Jesucristo. Obviamente, fonéticamente, es totalmente distinto a la pronunciación Yeshua o en inglés Jesus, pero la autoridad está ahí y es una autoridad que los demonios respetan. Los enfermos se sanan, los pecadores reciben perdón de pecados en el bautismo. Y qué bueno, hermanos, toda esta temática, y ya vamos a ir terminando en el día de hoy. Realmente, aunque se habló acerca del nombre de Jesús, realmente fue algo mínimo, fue algo muy mínimo. Entonces, en virtud de eso, en el siguiente programa ya vamos a hablar a profundidad acerca del nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y que en ese nombre, como dice el hermano Jairo, la palabra condensada, está condensado. Está condensado. En él encontramos todos los nombres progresivos por medio del cual Dios se dio a conocer
al pueblo de Israel en sus diferentes etapas, en fin. Hermano Andrés, para terminar, bueno, el hermano Andrés es escritor. Yo les había comunicado que el hermano Andrés es escritor. Y el hermano Andrés escribió, muéstrenos, hermano, su libro. Yo ya me lo leí, yo ya me lo leí. Es un libro que ya está leído. No es un libro desconocido por mí, no. Yo ya me lo leí, ¿verdad? Aquí vamos a ampliar un poco más. Bueno, se llama Firmes en la Fe. Es un libro de mucha bendición y realmente se lo recomiendo. Se lo recomiendo. El hermano Andrés, bueno, se quedó ahí pausado, pero también tenemos al hermano Jairo Araujo. Hermano Jairo Araujo, creo que ha escrito uno o varios libros, o ha escrito uno y ya vienen otros en camino. ¿Qué nos puede decir usted, hermano Jairo? Y si tiene uno de los libros que ha escrito, nos los puede mostrar. Amén, amén. Bueno, he escrito varios, pero hay uno que ha sido publicado. Los otros, hay uno que ya está en camino, creo que es el que más cerca viene en camino, pero hay varios que están con la ayuda del Señor allí en proceso. Y usted, pastor, ha sido también una inspiración. Bueno, quería presentar también el libro del pastor Andrés, pero ya él lo ha presentado y aquí en mis manos tengo dos que quiero presentar. Este que está aquí se llama Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra. Este es el libro que por ahora está publicado de este servidor. Ha sido un libro que ha llegado a muchas personas y deseo que le siga siendo de bendición. Y hay un libro, hablando del nombre precisamente, el día de hoy me estaba escuchando una enseñanza que nuestro pastor Luis Polo compartió, es este, se llama Los falsos judíos mesiánicos. Interesantísimo. Y él estaba hablando acerca de Yeshua y Jesús. Es muy interesante. Recomiendo ese video, fue realmente el penúltimo, ya con este sería el penúltimo video que comparte aquí en su canal y sin duda vale la pena mirarlo de principio a fin, muy, muy relevante esa información. Y estamos con la ayuda de Dios buscando la manera de compartir por medio de la literatura. Estamos escribiendo, terminando de organizar algunos materiales. Varios de ellos tienen que ver con tópicos doctrinales, otros son asuntos prácticos. Por ejemplo, si Dios permite, el próximo libro en salir se llama El arte de la predicación, inspiración y devoción, porque por gracia de Dios este servidor también ha escrito poemas y poesía desde una cosmovisión cristiana. Y me gustaría terminar hoy, ya que estamos en esto, terminar con un poema que Dios me regaló hace un tiempo, donde se habla de una manera básica y sería como un resumen de todo lo que hemos hablado, porque hablamos de la importancia de quién es Él, la importancia de su nombre, la importancia de su naturaleza, y sería como el resumen de lo que hemos hablado acerca de quién es Dios, acerca de cómo conocer a Dios, del único Dios, acerca de los atributos de Dios, acerca de la naturaleza misma de Dios y acerca de su nombre maravilloso. Así que, si ustedes me permiten, quiero leerles o compartirles un poema que Dios me regaló ya hace un buen tiempo. Y bueno, este va a ser uno de los poemas que va a aparecer, si Dios así lo permite, en el libro que se titula Inspiración y Devoción, y es el arte de la predicación. Realmente es el arte de la predicación, inspiración y devoción. Y el poema se titula A Jesús de Nazaret. Así que procedo a compartirlo. A Jesús de Nazaret, diáfano y perdurable. Su memoria es latente en la eternidad, en el tiempo, en los pensamientos, en la imaginación, en lo primero, en lo postrero, como el alfa, como omega, como niño, como Dios, en espíritu, en el vientre, de lo alto, de lo profundo, humilde y glorioso, en Belén, en Judea, en el mundo, en el cielo. Su presencia es patente, su poder es palpable, sus llagas, su dolor, su sangre, su muerte, trajo vida, su pasión, de la tumba a la vida, de nuevo en la vida, es eterno, es Jesús, en su velo portentoso continuó. Al momento su estadía es vigente en la mente, en el corazón de aquellos, de muchos, en mi mente, en mi ser. Su victoria asegura nueva vida. De su triunfo la esperanza allí nació. Hoy se concibe día a día
en su seno salvación. Aquí termina el poema titulado A Jesús de Nazaret. Así que, amados, Dios les bendiga y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para servir. Bueno, estábamos aquí, estamos con el hermano Andrés Manzanares. Él nos estaba mostrando el libro que él escribió, que yo estaba mencionando que yo tuve la oportunidad de leerlo. También el libro del hermano Jairo. Y realmente son libros realmente que vale la pena tener en casa, ¿verdad? Vale la pena tener en casa. Y yo, pues, en el día de hoy estaría promocionando mi libro, Los falsos judíos mesiánicos. Los falsos judíos mesiánicos. Y si usted desea adquirirlo, solamente es cuestión de que me escriba a mi WhatsApp 315-845-2211, ¿verdad? 315-845. Voy a colocarlo aquí rápidamente en pantalla. Ahí está. 315-845-2211. Este libro es un libro interesante y evidencia los errores doctrinales de los falsos judíos mesiánicos. Entonces se lo recomiendo. En el caso del hermano Andrés, yo no sé si el hermano Andrés, ¿cómo uno se puede comunicar con el hermano Andrés, por cierto? Para uno adquirir el libro. Tú tienes mi número, pero no, los hermanos me pueden buscar en Facebook, en Instagram, todas las redes sociales como Andrés Manzanares. Por ahí me pueden contactar y yo les hago llegar toda la información para que puedan adquirir el libro. Agradecer también a todos los que lo han comprado. La verdad, el apoyo por parte de los amigos pastores también, incluyendo los servidores que se encuentran aquí, ha sido muy, muy amplio. Creo que ya he vendido más de 300. La verdad no me lo esperaba para hacer mi primer libro, pero estoy muy agradecido con Dios y bueno, entonces esa es la idea. Así que los que deseen me buscan en Facebook, Instagram como Andrés Manzanares. Por ahí nos podemos contactar y darles toda la información y de antemano gracias. Amén. Vea, por ahí están diciendo que qué poderoso poema, hermano Jairo. Gracias por compartirlo. Yo ya he escuchado varios poemas del hermano Jairo. Son una bendición. Bueno, hermano Jairo, sus últimas palabras para ser despedidos. Y gracias por estar aquí en canal Verdades de la Biblia con Luis Polo. Es una bendición. Y los espero nuevamente, ¿no? Los espero nuevamente. Hermano Jairo, sus palabras. Amén. Ha sido para mí un honor, algo muy placentero. Gracias, pastor, por abrirnos también las puertas de este hermoso canal, que por cierto lo recomiendo. Agradezco las recomendaciones que ustedes han hecho y recomiendo muchísimo, en lo personal, el canal de nuestro pastor Luis Polo y el canal de nuestro pastor Andrés Manzanares. Cada uno aporta de una manera muy enriquecedora temas muy vastos, muy amplios y hay una temática muy, muy valiosa. A los que están conectados, Dios les bendiga. Gracias por sus palabras de bendición también, tanto los que se conectan, tanto en directo como en algún momento, donde quiera que estén, que las bendiciones de Dios sean sobre ustedes y como lo he escrito, sean todos más bendecidos. O como diría Deuteronomio 1:11, sean ustedes bendecidos 1000 veces más de lo que ahora son. Así que un abrazo, que Dios les bendiga ricamente a todos. Amén. Su palabra, hermano Jairo. Hermano Andrés. Mis hermanos, muchas gracias por la oportunidad de haber venido para dialogar, conversar estos temas tan interesantes. A todos los hermanos que nos han visto también, gracias. Bueno, entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos pronto en este canal Verdades de la Biblia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones.